Aleluya. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga poderosamente. Brothers and friends, God bless you in a powerful way. Doy gracias a Dios Altísimo por un día más, I thank the Almighty God for another day. ya que, como se dice por ahí, As they say somewhere, nadie tiene la vida comprada, nobody bought their lives. pero nosotros los hijos de Dios, But us, are the sons of God, nuestra vida está escondida en Dios. our lives are hidden in God. Recuerde que la eternidad es solo una transición de segundos. Let's remember that eternity is just a transition of seconds. Pero si algo tenemos que estar seguros, But if we have to make sure of something, es que haremos en la eternidad. it is that what are we going to do in eternity? Y en esta ocasión And at this time, quiero meditar con usted el tema, I want to meditate the theme, el precio de la salvación. the price of salvation. Nosotros estamos muy cómodos We are very comfortable, y es cierto, and that's true. cuando se nos pregunta When someone asks us, o cuando predicamos, or whenever we preach, la salvación es gratis. salvation is free, Eso es cierto para nosotros, and that is true for us. los que recibimos la salvación por fe. The ones who receive salvation by faith, No tenemos que hacer nada más. we don't have to do nothing else. Eso es maravilloso. That's marvelous. Éramos una raza perdida. We were a lost race. Estábamos excluidos de Dios. We were excluded from God. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. But God had mercy on us. Y es ahí donde quiero que pensemos hoy. And it is there when I want us to think about. Hay muchos hermanos nuestros There are a lot of our own brothers que al no entender that by not understanding el precio the price que se tuvo que pagar that it had to be paid para la salvación, for salvation, toman la vida cristiana they take the Christian life como cualquier cosa. as just anything else. Hoy voy a la iglesia, mañana no. I go to church today, not tomorrow. Hoy voy a orar, mañana no. I'm going to pray tonight, not tomorrow. Y vivimos una vida descuidada. And we are careless. Así es que, hermanos, es necesario So, brothers, it is necessary que entendamos that we understand que hubo un precio that there was a price para nuestra for salvación. our salvation. Y no son obras. And it's not by deeds. Por eso, hermano, That's why, brother, debemos de meditar en la Escritura. that's why we have to meditate in the scriptures. Hay verdades inalterables. There are truths that cannot be altered. Y estas son, And these are así como fue al principio, será al fin. same way that was in the beginning, it'll be at the end. Entonces meditemos unos minutos. So let's meditate for a few minutes. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 27. On 1 Corinthians chapter 7, verse 23. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres.
chapter 7, verse 23. You were bought at a price. Do not become slaves of human beings. En tiempos pasados, In past times, evidentemente Dios escogió a la nación de Israel. God had chosen the Israel nation. Le dio leyes. He gave them laws. Son los mandamientos que deben de cumplir. Those are the commandments that they have to follow. Nosotros los gentiles Us as Gentiles, estábamos destituidos. we were put on the side. Estábamos expuestos al infierno sin remedio alguno. We were going straight to hell without remedy. Y eso no porque Dios nos hubiera hecho a un lado, no, And not because God wanted to put us on the side, sino porque nosotros mismos, but because ourselves, con nuestra libre albedrío, with our own free will, con nuestra propia decisión, with our own decision, decidimos vivir fuera we have decided to live aside del plan de Dios, of the plan of God. porque está escrito: Because it is written down, los que por la ley, se mantuvieron y murieron, that those that have stayed on the law and they maintain themselves by the law, por la ley serán juzgados. by the law they will be judged. Los que sin ley pecaron y murieron, And the ones without law, they sinned and died, sin ley Without serán a law. juzgados. will be judged. Por lo tanto, todo mundo será juzgado. So everybody is going to be judged. Ahora bien, diríamos, ¿cómo puede ser esto? And we might say, how can this be? Los hebreos tenían un método de salvación. The Hebrew people had a method for salvation, También nosotros los gentiles. same as us, the Gentiles. Dicen algunos muchachos ridículos Some ridiculous kids, que people no might say, conocen las but escrituras, they don't understand the scriptures. pero voluntariamente se han metido a la esclavitud de la ley. But they voluntarily have gone under the law of the law. Los gentiles son paganos. The Gentiles are pagans. Ellos también son gentiles. They also are Pero Gentiles. dicen, oh, no, yo soy de la tribu de Dan. And they said, oh no, I am from the tribe of Dan. Yo soy de la tribu de Manasés. I'm from the tribe of Manasseh. Yo soy de la tribu de José. I'm from Joe's tribe. Y cualquiera otra de las tribus que les gusta. And in all the other tribes that you might like. Pero tienen cuidado de decir, soy de la tribu de Judá. They're careful on saying I'm from the tribe of Judah. Son perversos. They're evil. Vamos a estudiar esto hoy. We're going to study this today. Entonces, hermanos, So, my brothers, Israel recibió la ley y los pactos. Israel received the laws and the pacts. Sin embargo, no pudieron cumplirlos. And they weren't able to accomplish the laws. Toda la gente se reunía los sábados All people will gather on Saturdays a meditar la ley. to meditate about the law. Pero era imposible, dice el apóstol Pablo, But it was impossible, the Apostle Paul says, que uno de ellos cumpliera la ley. that one of them will accomplish the law. Es terrible. It's terrible. Vivían esclavizados. They were enslaved. Tenían que repasar todos los mandamientos They have to reveal all the commandments y tener cuidado de no quebrantarlos. and to be very careful of not breaking one. Porque el que quebrantaba un mandamiento Because the one that will break a commandment, había que apedrearlo hasta que muriera. they had to kill them with stones. Y
si la mujer lo apoyaba, también la mujer y los hijos había que apedrearlos. If the woman was on the man's side and the kids, they would also die with being stoned. Esa era la ley. That was the law. Y usted puede leer la Torah, And you can read the Torah, los salmos y los profetas. the Psalms and the prophets. Y usted se va a dar cuenta que Israel nunca pudo cumplir los mandamientos. And you will realize that Israel was not able to accomplish the commandments. Por lo tanto, era necesario That's why it was necessary un cambio de ley. a change on the law. Lo dice la Biblia. The Bible says it. Estas criaturas perversas, cochinas, These perverted people, sionistas, Zionists, judaizantes, Judaizants. y ahora se ha levantado otro grupo que es más perverso, And now another group had rose. que ellos mismos se llaman raíces hebreas. They recall Hebrews roots. Es una lástima. It's sad. Pero así como fue al principio en la iglesia, Same way as it was in the beginning of the church. así será en el final de los tiempos. Same way it will be at the end of the times. Está escrito. It's written down. Pero vamos a hablar rápido porque no nos vamos a exceder en el tiempo. Well, we're gonna go fast, but we're not gonna pass the time. Vamos a ver la iglesia primitiva We'll see the first church en el libro de Hechos. on the books of Acts. Recuerde siempre lo que dice Corintios 7. Remember always what Corinthians 1:7 says. Por precio habéis sido comprados. You have been bought for price. Ya observamos que los hebreos We already observed that the Hebrews, en su plenitud, esto es las 12 tribus, in their las 12 the tribus, 12 tribes, tenían que cumplir la ley. they had to accomplish the law. De lo contrario, tenían que morir apedreados. Or otherwise it would be killed by stones. Bien. Hechos, ¿qué era? Hechos 2:42. Acts 2:42. Esto da risa porque los judaizantes, y apréndase esos nombres, porque esos nombres van a llenar la tierra. Let's remember those names because those names will fill up the earth. Judaizantes, Judaizants, sionistas, Zionists, las raíces hebreas and Hebrews roots, y muchas otras and criaturas many more creatures endemoniadas that are demon possessed. que al no conocer la ley That by not knowing the law, engañan a los que no pertenecen a Israel. they deceive people who don't belong to Israel. Está bien, la ley que lo guarden los hebreos. It's okay that the law let the Hebrews live by. Y dicen estas clases de criaturas, And these kind of creatures say, en el tiempo de los apóstoles no estaba el Nuevo Testamento. that in the time of the apostles there was not the Nuevo the Testamento. New Testament. Por lo tanto, no se sabía lo que ahora tenemos como el Nuevo Testamento. That's why we didn't know about what we have in the New Testament. Y por eso los apóstoles tenían que guardar el sábado y todas las leyes, los 10 mandamientos. And that's why the apostles had to
accomplish all the laws and the commandments, Pues esa es mentira. but that is a lie. Lea conmigo en el libro de Hechos, Let's capítulo read the 2, books of versículo 42. 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. It says that they devoted themselves in the apostles' teaching and to fellowship. Los apóstoles tenían sus doctrinas, The apostles have their own doctrines. las que Jesús, el Nazareno, The ones that Jesus the Nazarene les había enseñado. had teach them. Entonces es una vulgar mentira So it is a vulgar lie que digan, oh, los apóstoles cumplían la ley mosaica. that they would say that the apostles will live under the Mosaic law. Mentiras. Jesús los llamó de la esclavitud de la ley. It's a lie. Jesus called them out of the slavery of the law. Pero bien, años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Years later of the death of our Lord Jesus Christ, apareció un tratado, there was un libro, a book that appeared que se llama La Didache. that is being called the Didache. Esa es la enseñanza de los apóstoles That is the teaching of the apostles y no la ley de Moisés. and not the law of Moses. ¿Por qué vamos a hablar sobre la ley de Moisés? Why is it that we're going to talk about the law of Moses? Los hebreos, The Hebrews, los judíos the Jewish, y la iglesia gentil. and the Gentile church. Porque nosotros los gentiles, Because as the Gentiles, la iglesia de Dios, the church of God, hemos nacido para ser libres, we were born again to be free, no para ser esclavos. not to be slaves. Son los hombres perversos It is of the wicked men, quienes imponen ley the ones that impose a law por muchos años y quizás siglos. for many years and maybe Para el centuries. cristiano hijo de Dios, For the Christians that are sons of God, lavado por la sangre de Cristo, washed by the blood of Jesus, lleno del Espíritu Santo, full of the Holy Spirit. era prohibido tomar. It was prohibited to drink. Si uno de estas criaturas miraba a un cristiano con una cerveza en la mano, If one of these creatures will see a Christian with a beer on their hands, le decía, ¡uy, te caíste! Ahora sos perdido. and they will call them, "Oh my God, you've fallen, you're vacillated, you're lost now." Eso es ignorancia. That is ignorance. Gente que no conoce las escrituras. People who do not know the scriptures. En las escrituras encontramos todo lo que la Biblia habla sobre el alcohol. In the scriptures, we find everything that the Bible talks about alcohol, Lo bueno y lo malo. the good and the bad. Pero bien, esos son puntos que hay que analizar. Those are points that we have to analyze Porque somos libres. because we are free. Jesucristo nos hizo libres. Jesus Christ made us free. Alguien diría, hermano, pero no estábamos bajo la ley, entonces libres de qué? So brothers, some people might say, brothers, we were not under the law, so we are set free of what? Libres del pecado. We were set free of sin. La ley en su perfección The law in its perfection solo presenta el pecado en la criatura. only presents the sin in the creature. Jesús, Jesus, en su gracia, on his grace, presenta la misericordia para el pecador. presents the mercy for the sinner, La ley no. not the law. La ley dice, The law says, si cumples la ley, vivirás. if you accomplish the law,
you will live. Si fallas en un punto de la ley, If you fail in a point of the law, morirás you will apedreado. die with stones. La ley no tiene otro camino. The law doesn't have another way. Y eso fue lo que le dieron al pueblo de Israel. And that's what they give to the people of Israel. Dios se presentó a ellos. God presented himself to them. Ellos conocieron el poder de Dios. They knew the power of God. Vieron They saw la nube que les cubría. the cloud that was covering them. Vieron la columna de fuego. They saw the column of fire. Dios se les aparecía. God will come down and talk to them. Ángeles venían y hablaban con ellos. Angels will come down and talk to them. Fue una raza privilegiada. It was a privileged race. Y por lo tanto tenían que cumplir la ley. And that's why they had to accomplish the law. Sin embargo, Nevertheless, saliendo de Egipto, getting out of Egypt, salieron todos contentos, felices. Vámonos, vámonos they a were all happy vacaciones. and they were going out for vacation. Pasaron el mar. They passed the sea. Vieron el poder de Dios cuando abrió las aguas. They saw the power of God when He opened the waters. Pasaron el mar. They passed the sea. Llegaron al otro lado. They got there to the other side. Pero como dicen algunos endemoniados, But as some of the wicked minds say, en esos tiempos el mar se baja a su nivel más bajo. in those times the sea goes to the lowest level. De tal manera que la gente pasa caminando ahí. In a way that people can go walking by there. Me gusta eso, I like that. porque puedo ver un milagro maravilloso. Because I'm able to see a marvelous miracle. Y medítelo conmigo. And meditate it with me. Después de que pasó el pueblo, After the people passed, todo el ejército del faraón en caballos, o sea que estaban all más the people altos, from Pharaoh in horses, murieron ahogados allí. they died. Y eso lo demuestra la arqueología. And that is demonstrated by the archaeology. ¿No cree que es una maravilla Don't you think it's marvelous ver que un caballo grandísimo to see that a very big, tremendous horse y su jinete, and their el que lo and montaba, the one that's on him, se ahogaron ahí donde pasaron los hebreos en ese they poquito de died agua? in the same spot where Oh the my Hebrews God. passed. Por eso es que solamente endemoniadas pueden deducir eso. That's why only wicked minds can have that. No, la escritura es fiel The scripture is faithful, y se ha descubierto and they have discovered partes de la caballería de Egipto en el mar. some parts of the horses, remainings of the horses in the sea. Así es que no hay para dónde hacernos, pero bien, ese era un dato aparte. That was a separate point. Cuando salieron de Egipto los hebreos When the Hebrews got out of the sea y entraron of Egypt a el desierto, and they got into the desert, empezó una murmuración they started to murmuring que duró 40 años. that lasted 40 years. Bueno, desde que salieron no era gente que amaba a Dios. Since they got out of Egypt, it was people who didn't love the Lord. Era gente pecadora, They hombre. were sinners. Como lo fue en su juventud Abraham. As same way as Abraham was in his youth. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Abraham was living in the Ur of the Chaldees. Adoraban toda clase de criaturas.
They used to worship all kinds of creatures. Había perversidad. It was wicked all around. El asunto con Abraham, The thing with Abraham, los mismos hebreos dicen same Hebrews say que se puso a meditar. that he started to meditate. La luna es grande The moon is big y le gana el sol en el día. and the sun beats her during the Cuando day. vio el sol en el día, dijo, When he ¿quién saw creó el sol? the sun during the day, he asked himself, who created the sun? Y buscando en sí mismo, And looking inside of him, obviamente su espíritu obviously his spirit, llegó a la conclusión he got to the conclusion de que existía un Dios verdadero. that there existed a truthful God. Y empezó a buscarlo. Quiero conocer a ese Dios verdadero. And he started looking for him, wanting to know who was that truthful Nadie God. sabía de él. Nobody knew about him. Ya había pasado el diluvio. The flood already passed. Ya había pasado la torre de Babel. The Tower of Babel had already passed. Ahora estaba Abraham buscando quién es ese Dios verdadero. Now there was Moses looking for that truthful God. Y de ahí lo sacó Dios. And from there, God got him out. De ese paganismo. From that paganism. Y le dijo, sal de esa tierra y vete a donde te voy a llevar. And he told him, get out of that land where I'm going to take you. A tu descendencia le daré toda esa tierra. To your descendants, I will give him all this earth. Dicho y hecho. And it was said and done. Pero en el camino, But in the way, Abraham cometió un grave error. Abraham committed a great error. Era humano como usted y como He yo, was hombre. human the same way as you and I. Cometía errores. He would make errors. Bueno, cuando ya tenía la edad de unos, ¿qué sería? 90 años, When he was at the age of 90 years, 95 creo. or 95, I think. La mujer ya tenía 90 años The woman had already 90 years old. y habían pasado 25 años, And they had been past 25, 25 years desde que Dios le había dicho, te voy a dar descendencia. since the minute that God told him, I'm going to give you descendants. Bueno, aquí es el problema. Well, here's the problem. La mujer, The woman, Sara, Sarah, al ver que era una anciana y que ya hacía años que se le había pasado el gusto por esas cosas, was 95 and realizing that she was old and had already was not having the age to like those things. dijo, bueno, le voy a dar a mi esclava egipcia, So I'm gonna que es give, joven. I'm gonna give him my slave that's young. Bueno, el viejito contento con carne joven. So the old man was so happy with young meat, Y le pegó un muchachito. and he got him pregnant Recuerde, de la egipcia. from the Egyptian. Era un hijo de él. He was a son of him. Pero Dios le dijo, oye, ¿qué has hecho? But God told him, hey, what have you done? Señor, pues es que no tengo quien me herede. So it's because I don't have someone to No tengo nadie que siga mis pasos. so I don't have no one that will follow my steps. Y cuando me muera, And when I die, este negrito va a quedarse con todas mis posesiones. Porque era negro, así dice la Biblia. this person is gonna go and get
all my possessions. Y le dijo, no, no, no. Uno de tus lomos, tu propio hijo, te va a heredar. And he told him, no, it's one of your own is gonna be the inheritor. Bueno, en cierta ocasión se le aparecieron 3 ángeles So in certain occasion, 3 angels appeared a Abraham to Abraham, y le dijeron, oye, and they told him, conforme al tiempo, according to the time, el otro año next year, vas a estar abrazando un hijo propio. you're gonna be hugging your own child. Dice la Biblia que la viejita Sara And the Bible says the old lady Sarah, estaba allá con el ojo pegado a ver qué estaban diciendo. she was listening from far away to see what they were saying. Y cuando oyó eso se puso a reír. And when she heard that, she started laughing. ¿Cómo será esto ya de vieja que voy a parir un hijo? How is this going to be for me? Being old, I'm gonna bear a child. Y los ángeles le dijeron, oye, And the angels told her, llama a Sara. call Sarah. Y cuando vino la mujer, And when the woman came, viejita mentirosa, this old lady, liar lady, le preguntaron los ángeles, and the angels asked him, ¿por qué te reíste? why did you laugh? Y ella dijo, no, 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 yo no me he reído. And she said, oh, no, I have not laughed. Bueno, no le hicieron nada porque de ella iba a venir la promesa. They didn't do nothing to her because from her the promise was supposed to happen. Pero de ahí empieza el pueblo de Israel. But from there, the Israel people's town starts. Abraham engendra a Isaac, Abraham tiene un hijo que es Isaac. has a son that is Isaac. Abraham, Isaac. E Isaac tiene un hijo, tiene 2 hijos. And Isaac has 2 sons. Uno se llama Jacob One is called Jacob, y el otro Esaú. and the other one Esau. Los hijos de Esaú And the sons of Esau son todos los árabes que viven alrededor de Israel. are those that are living around Israel. Y Jacob fue cambiado su nombre por Israel. And Jacob his name was changed for Israel. Ahora se puede entender por qué todos los semitas, todos los hijos de Esaú que viven alrededor de Israel, Now they can understand why all the sons of Esau that live around Israel, quieren exterminarlo. they want to exterminate him. Y lo que dicen es, And what they say is, Esaú se robó la primogenitura. Esau stole La primera bendición. the first blessings. Esaú engañó a mi padre. Esau deceived my father, Y eso es mentiras. and that's a lie. La Biblia dice The Bible says que a Esaú no le importaba nada. that Esau was careless about it. Era un cazador. He was Hunting. a hunter. Y en cierta ocasión Jacob estaba cocinando algo sabrosísimo. In certain occasion, O quizás no. Jacob was cooking something wonderful. Esaú venía del campo. And Esau was Fatigado. coming from working on the land. He was tired, Y le dijo, dame un poco de comer. and he said, "Give me a little bit to eat." Dijo, te voy a dar de comer si me das la primogenitura hoy. I'm gonna give you something if you give me your rights of being the firstborn today. Esaú le dijo, bueno, pues de todos modos todos nos vamos a morir. ¿De qué me sirve? Well, Esau said, "It's okay.
anyways, we're all gonna die. What good does it to me? Y se la vendió por un plato de frijoles. La Biblia dice lentejas, es lo mismo. And he sold it for a plate or a bowl of beans. The Bible says lentils is the same. Así es que Jacob no le mintió al hombre. Él la regaló. So Jacob didn't lie to the man. He gave it away. Y entonces Dios empieza a tratar con Jacob. So the Lord starts talking to Jacob Hasta que le cambia el nombre. until he changes his name. Y Jacob tiene 2 concubinas And Jacob has 2 concubines y 2 mujeres. and 2 women. Con esa se casó. With those he got married. Con Lea y la otra, quién sabe cómo se llamaba. With Leah and the other one, I don't remember her name. El asunto es que entre las 4 mujeres dieron 12 hijos varones. So between those 4 women, they gave him 12 male sons. Y de esos se fundó la nación hebrea. And from there, the Hebrews nation was founded. Cuando cayeron esclavos en Egipto, When they were slave in Egypt, Dios los saca de ahí. God takes them out of there. Era la promesa, It was a promise que fueran a heredar la tierra. to go inherit the land. Eran esclavos, ignorantes. They were slaves and they were ignorant. Es más, no sabían nada de guerra. They didn't know nothing about war. Solo sabían hacer ladrillos. They only knew how to do brisk. Y algunos cuidar animalillos. And some of them knew how to watch the Pero animals. no sabían nada de leyes. But they didn't know anything about laws. ¿Cómo se va a fundar un país sin leyes? How are you going to make a country without laws? Sería terrible. Would be terrible. Si usted mismo ve aquí en Estados Unidos, If you notice here in the United States, donde se supone que son las leyes más casi más perfectas, where you could see the laws are almost perfect. en estos últimos tiempos In these last times, se ha levantado una perversidad terrible. they have rolls of wicked all Hay around. sediciones. Sediciones. Hay manifestaciones a nivel popular de muerte. There are manifestations to a level of death, Antes no lo había. not before. Pero bien, el primer caso con Rodney King en los 90s. The first case in Rodney King en los 90s. Rolling King on the 90s, Cuando el hombre fue indemnizado por $2 millones, when he won the case with $2 million por la paliza que le dieron los policías. because the police beat him up. Y esa revuelta estuvo terrible porque hubo saqueo en todo en los Estados, más que todo en Los Ángeles So they had y en sus periferias. it was tremendous those times, that area, mostly in Los Angeles. La segunda, The second one, con el negro que mataron, with the black person that they killed, donde también se hizo una manifestación terrible, gente con armas. but when there was a great manifestation with people with weapons. Antes habían manifestaciones pacíficas. Before we used to have manifestations, but they were not to this magnitude. Ahora cada manifestación la gente lleva armas. So now in every manifestation, people are carrying weapons, Y eso que hay leyes que hay que cumplir even aquí. though we have laws that we have to accomplish here. Entonces los hebreos salen de Egipto sin ninguna ley. So the
sin ninguna ley. They come out of Egypt without a law. Llegan al desierto y lo único que hacen es protestar. And they get to the place and the only thing that they do is to protest. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. And they said, hey, we would be better if we stay in Egypt. Bueno, en cierta ocasión Dios le da las leyes. In certain occasion, God gives them the laws. Y aquí es el asunto que quiero que medite un momento. And this is where I want you to meditate on. Los judaizantes, The Judaizants, los sionistas, the Zionists, las raíces hebreas and the Hebrews roots, y toda la vulgaridad que guarda el sábado and all the vulgarity that hides on Saturday, desconocen that they don't know que la ley no solo sean los 10 mandamientos, no. that the law is not just the commandments, 10 the 10 mandamientos. commandments. La ley son 632 mandamientos que se deben cumplir. The law are 632 commandments that they have to accomplish. Esa es la ley. That's the law. Pero nadie la pudo cumplir. But nobody can accomplish it. Todos murieron They all died. y serán juzgados por la ley. And they will be judged by the law. Porque no la cumplieron. Because they didn't accomplish it. Nosotros los gentiles As the Gentiles, no teníamos ley. we didn't have a law. Pero tenemos en nosotros un alma. But we have in us a soul. Y esta nos indicaba And this one would indicate lo us que era bueno o era malo. what was good and what was bad. Como éramos pecadores, nos metíamos más con lo malo. Because we were sinners, we would go with the bad ones. Entonces fue necesario un cambio de ley. So there was the need for a change of law to a law. Ya observamos We already observed que Jesús escogió a 12 judíos. that Jesus chose 12 Todos Jews. cumplían la ley. They all Eso es accomplished correcto. the law. That was correct. Jesús cumplía la ley. Eso es correcto. Jesus was accomplishing the law. Porque eran judíos, hombre. They were Jewish people. Pero la misión de Jesús era cumplir la ley. But the mission of Jesus was to accomplish the law. Bueno, pasó el tiempo. So the time when Jesús le enseñó a sus discípulos Jesus taught their disciples los mandamientos que deberían de cumplir. the commandments that they had to accomplish. Entonces dicen So they say las mentes enfermas sabáticas. the Sabbatic mind. Entonces, como los cristianos no están bajo la ley, no las tienen que cumplir. So because Christians are not under the law, they don't have to practice them. Ellos sí pueden matar, sí pueden hurtar, sí pueden They can kill, they can steal, ellos pueden fornicar they can fornicate porque no cumplen la ley. because they don't accomplish the law. Esa es una mente enfermiza, That is a sick mind, demoníaca. a demonic one. Desconocen que el nuevo pacto dice: They don't know that the new pact says, y pondré en sus and corazones I la will ley. put in the hearts the law. Por eso nosotros sabemos que no tenemos que hacer esas cosas. That's why we know that we shouldn't be doing those things. Pero no vamos a ser como los judaizantes, But we're not going to be like leyendo la Torah, reading the Torah, aparentando que tienen síndrome de, ¿cómo se llama el que se mueve la mano así? Parkinson. looking like if they have the syndrome of Parkinson. ¿No has visto a los judíos que se ponen? Have you seen that the Jewish, they do this? Esos son ritos. Those are rituals. Bueno, si a usted le gusta hacer eso, hágalo. But if you like to do that, go ahead and do it. Pero le aseguro que va a dar risa. But I guarantee that it's going to be funny. Usted sea educado, abra su Biblia y póngase a leer, mire, tranquilito sin estar
como que el pájaro loco. You can open your Bible and start reading very quietly, not like the crazy bird. El que picaba la madera. ¿Cómo se llama? Pájaro loco. El wooden pig. Pero haga lo que quiera. Yo solo le doy la información que dice la Biblia. Do what you want. I just tell you the information what the Bible Ahora says. entendemos por qué Now we understand why la Biblia dice en el libro de Hechos, the book of Acts says, y el libro de Hechos todavía no había sido escrito para ese and tiempo. the book of Acts wasn't written down in those times. Eso indica a que sí los apóstoles tenían escrito los términos que Dios le había dado, que Jesús So le that enseñó. indicates that the apostles had the commands or whatever Jesus gave them to do. Lo leímos en Hechos, ¿qué era? We read them on Acts 2:42. 2:42. Permanecían en la doctrina de los And apóstoles. they were on the doctrine or the teachings of the apostles. Entonces, para ese tiempo apareció el libro llamado la Didache. So in those times, the book of the Didache came up, Y eso significa and that means doctrina de los 12 apóstoles. doctrine of the 12 apostles. Ya no está la ley de Moisés. The law of Moses is not there no more. Y dicen estos, bueno, ahí se ve que los apóstoles iban en el sábado So it says, they say that a la sinagoga. they could see that the apostles used to go to the synagogue Es correcto. on Saturdays. Los judíos se reunían los sábados. It's correct. The Jewish people will get together on Saturdays. ¿Para qué iban a ir el domingo si no iba a haber nadie, hombre? Why would they go on Saturday, on Sunday, if there was not going to be anybody? Ay, hombre. Pero bueno, sigamos adelante. Creo que nos estamos... Bueno. Espero no alargarme. Vea conmigo aquí Gálatas. Let's go to Galatians. Libro de Gálatas. Capítulo 2. Vamos a leer versículos 7 al 9. Se lo leo. Aquí está ya fundada la iglesia gentil. Dice Gálatas 2, 7 en adelante. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, esos son los hebreos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Esos somos usted y yo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí está bien. Al 8. 7 al 8. On the contrary, they recognized that I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the circumcised. For God, who was at work in Peter as an apostle to the circumcised, was also at work in me as an apostle to the Gentiles. Bien.
hay dos ministerios. There are two ministries. Los judíos a los judíos. The Jewish to the Jewish. Los hebreos a los hebreos, hombre. The Hebrews to the Hebrews. Si quieren guardar la ley, If they want es to, problema de ellos. Es la cultura de ellos. if they want to follow the law, it's their culture. Pero observamos que los 12 apóstoles But we no observe cumplían la ley. That the 12 apostles didn't accomplish the law. Jesús nunca guardó el sábado. Jesus never rested on Saturday. Él siempre dijo, yo soy el dueño del sábado. He hombre. always said, I am the owner of Saturday. Entonces, ¿cómo los discípulos iban a guardar el sábado? So how were the disciples supposed to follow the Saturday, save the Saturday? Y hablo del sábado porque es lo que más ataca a esa gente cochina. And I talk about the Saturday because that's what these people attack more. Pero bien, entremos más adelante, más profundo. Let's continue and go a little deeper. Cuando ya la iglesia estaba fundada, la iglesia gentil, When the Gentile church was already established, el Señor the Lord dio dones y ministerio a la iglesia gentil gave gifts and ministries to the Gentile a church través de Dios Espíritu Santo. through God Holy Spirit. Libro de Efesios, leamos, bueno. Ay. Léalo usted en su casa porque no va a haber tiempo de leer tanto. Efesios 4:11. Dice, y constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros. On Ephesians 4, Capítulo 4. Ahí va a encontrar del Chapter capítulo 4. 11 en adelante. you can read it at home and you'll find out that the Lord gave the ministries, the apostle, the pastor, evangelist, and teacher. Por esa razón es un error For that reason, it is a mistake enseñar que ya no existen apóstoles y profetas. that there's no more apostles or prophets. Es cierto, hay muchos falsos apóstoles y profetas, It is true that there's so many false ones, pero hay muchos que son buenos. but there's so many that are good. Y estos ministerios fueron para la iglesia gentil. And these ministries were for the Gentile En la church. iglesia gentil también encontramos los dones espirituales. There we also found the gifts, the spiritual gifts, O sea que la iglesia está equipada con todo. so that the church is equipped with everything. Bueno. Dicen, no, Pablo también era hebreo. Sí, él lo reconoce. And they said, yes, Peter was also Hebrew. He recognizes it. Pero él dijo, But he said, mi ministerio no es con ustedes los hebreos, my ministry is not with you, the Hebrews, los judíos. the Jewish. Vamos a ver por qué. Let's see why. Libro de Romanos capítulo 11. In Romans chapter 11. Vamos a ver qué dice Romanos 11. 11:13. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Así es el apóstol. It says, I am talking to you Gentiles, in as much as I am the apostle to the Gentiles. Bueno, este es el ministerio de la iglesia gentil que somos nosotros. This is the ministry for the Gentiles, it's us. Y dicen estos And judaizantes. these Judaizant people say, Bueno, si usted quiere llamarse gentil, if you want to call yourself Gentile, usted tiene que saber que gentil significa pagano. you got to know that Gentile means pagan. Sí, es cierto. Yes, it's true. Pero de los paganos, Dios sacó a su pueblo gentil. But from the pagan people, God
brought up his Gentile. Ahora veamos lo que somos nosotros para Dios. So now let's see what we are for God. Romanos 15. In Romans 15. Esto está precioso para explicarlo, pero nos llevaría mucho tiempo, así que vamos a ir rápido. We're gonna talk about this. Romanos 15, versículo 16. From verse 16. Hablando Pablo, Paul talking. para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles. Les sean ofrenda agradable. Usted y yo, gentil, somos ofrenda agradable a Dios. To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, he gave me the ¿Sí? He gave me the priestly duty of proclaiming the gospel of God, so that the Gentiles might become an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. ¿Se da cuenta? Hay diferencia. You notice that there is difference. Usted y yo somos libres. You and I, we are free. Gentiles que vivimos por la fe Gentiles that we live by faith en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Entonces, ¿por qué nos vamos a sentir, ay, Israel, el príncipe de Dios? So why are we gonna feel, oh, Israel, the Prince of God? Y nosotros, And us, no, somos ofrenda we are agradable, acceptable offering, llena del Espíritu Santo full of the para Holy Dios. Spirit to God. Es que el Evangelio es maravilloso. So it is that the gospel is marvelous. Nos enseñaron muchas cosas raras. It taught us weird things. No mires películas, Don't watch movies, no oigas música mundana, do not hear worldly music, no tomes cerveza. don't drink beer. Bueno, son imposiciones de hombre. Usted quiere seguirlas, es su problema. There are men's laws. If you want to follow them, go ahead, it's your problem. Ahora bien, de todo lo que hemos hablado, So from everything that we have talked, quiero que meditemos cuánto vale la let's salvación. meditate on how much was the price for salvation. Si entendemos esto, If we understand this, vamos a vivir diferente. we're going to live differently. En la gracia de In Jesucristo, the grace of Jesus Christ, cumpliendo todo lo que Él dice, accomplishing everything that He says, porque lo amamos. because we love Him. Y no como los hebreos. And not like Hebrews. Los hebreos nunca han amado a Dios. The Hebrews had never loved God. A fuerza tenían que ir el sábado They had to go by force on Saturdays para estar, como le dije, como eran estos. to be like the ones I told you about. Es que da risa, hombre. ¿Sabe por qué me burlo? No porque esté en la Biblia. No, eso no está en la Biblia. Esos son los mandamientos de hombre que ellos aceptaron. Those are the commandments of men that they accepted. Entonces se ponen como el pájaro loco. So they start doing this like the wooden peg. Pero a fuerzas tenían que ir el sábado. But they had to go forcibly on Saturdays. Porque si no iban el sábado, los mataban a pedradas. Because if they won't go on Saturdays, they will be killed with stones. Niños pequeñitos, hasta los viejos, los tenían que matar. Little small kids, even the grown-ups, they had to Porque kill. habían quebrado el sábado. Because they had broken the Saturday. Bueno, con esto que hemos meditado rápido, With this that we have meditated, entendamos entonces let's understand que la salvación de usted y mía that your salvation and mine, no depende de la ley hebrea. it doesn't depend from the Hebrew law.
Porque escrito está. Because it's written down. Por las obras de la ley nadie será justificado. By the deeds of the law, nobody's going to be justified. Bien. Vamos más profundo pero serio. Let's go a little deeper but seriously. Le prometo que ya no le hago como el pájaro loco. I promise I won't do that like the wooden peg. ¿Cuánto es el precio de la salvación? How much is the price of salvation? Como dijimos al principio, As we said at the beginning, nosotros los predicadores us the preachers, y predicamos la verdad. and we preach the truth. La salvación es gratis para todo el que la quiera. Salvation is free for everyone that wants it. Eso es correcto. That's correct. Porque no por hacer obras la gente será salva. Because not by deeds people are going to be saved. Será salva por la fe en Cristo Jesús. They will be saved by the faith in Jesus Christ. Somos salvos por gracia. We are saved by grace. Pero para llegar a ese punto, But to get to that point, alguien tuvo que pagar algo. someone had to pay something. Veamos lo que costó. Let's see what it costed. La salvación tanto de los hebreos como de los gentiles. The salvation in both sides for Gentiles and Jewish. Porque es mentira Because que los hebreos van a ser salvos por su ley. Eso es mentira. it's wrong. It's not true that the Jews are going to be saved by their own law. Todos vamos a ser salvos solo por el único camino que lleva al Padre. We all are going to be saved, but the only way that it takes us to the Father, Jesucristo. Jesus Christ. Entonces, el precio para nuestra salvación So the price for our salvation, fue el sacrificio perfecto it was the perfect sacrifice del verbo de Dios. of the Aleluya. verb of God. Hallelujah. ¿Quién es el verbo de Who Dios? is the verb of God? Jesús. Jesus, Dios eterno. eternal God, Dios inmanente. God immanent, Que existía that He existed con el Padre. with the Con Father, Espíritu with the Santo. Holy Spirit. Pero se diferencia. But it gets, Hay diferencia. there's a difference. Cada quien tiene su forma. Each one has their own form. Entonces, cuando la ley dice, So when the law says, oye Israel, "Hear Israel, Jehová tu Dios, Jehovah your God, Jehová uno es. Jehovah is one." Bien, si lo leemos así sencillo, So we read it simple like that. decimos, oh, es uno solo. We say there's only one. No hay dos. There's not, No hay not tres. 2 or 3. Bueno, pero si lo leemos conforme a lo que explicó Moisés, But if we read it according to how Moses explained it, uno es una unicidad. one is an unity. Por lo tanto, tres personas en una. So that means 3 people in one. Ese es nuestro Dios. That is our God. Dios Padre, Dios Hijo, God Dios Father, Espíritu Santo. Aleluya. The Son and God the Holy Spirit. Aunque los hebreos den misa. Even if the Hebrews could say anything else. Está escrito en su propia ley, es una unicidad. It's written on their own law. It's a unity. Es Elohim. It's Elohim. Pero bueno, no vamos a hablar los nombres hebreos porque se oye ridículo. We're not going to talk about the Hebrews names because they sound ridiculous. Si quieren decir palabras en hebreo, pues que den el mensaje en hebreo, hombre. They want to say words in Hebrew, they can preach in Hebrew. Pero los ignorantes solo se saben 1, 2, 3 palabras. But the ignorant people only knows 1, 2, 3 words. Shabbat. Shabbat. Es más, ni dicen Shabbat.
Dicen Sabbat. They say Sabbath. Shalom. Shalom. Ay, Dios. Dije que no me iba a reír, ¿verdad? Pero es que, bueno, pobres criaturas. Bueno, sigamos adelante. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, The sacrifice of our Lord Jesus Christ. antes de venir a la tierra, Before coming to the earth, era Dios, he was God. es Dios He's God. y será Dios. And he will be God. Y mire lo que hizo. Veamos allí en Filipenses, And let's go to Philippians capítulo 2. chapter 2. Le prometo que ya vamos terminando. El sábado podemos hacer vigilia. No nos vamos a alargar. Pero medite conmigo esto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Philippians 2:5. Este es nuestro Cordero Santo. This is our holy lamb. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. In Sí, Efesios. No, Filipenses 2:5. Philippians 2:5 and 6. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Era Dios He was God, y se despojó de su gloria. and he left his glory. Ese fue un sacrificio terrible. That was a terrible sacrifice. El Dios eterno The eternal God que creó todo cuanto that existe, created everything that exists, porque lo creó Jesús. because Jesus created it. Jesús, el verbo Jesus, eterno, the eternal verb, un Dios a poderoso powerful God que solo daba órdenes. that would only command. Ahora se despoja de su gloria. Now he leaves his glory. Fue terrible. It was terrible. Así que vaya poniendo en mente So let's put in your mind, cuánto vale su salvación, what's the price of your salvation? mi salvación. My salvation. Bueno, se despojó ante toda criatura en los cielos. So he left everything upon heaven. Pero algo más terrible sucedió. But something even worse happened. Se hizo humano como nosotros. He became human as same way as us. Bueno, si se hizo humano como nosotros, qué bueno, ¿verdad? So if he was human as us, oh, it's okay. Podía vivir bien a gusto si quería. He could live very, very nice as he wanted. Era un hombre. He was a man. No, No, no vivió como quiso. he didn't live as he wanted. Él vino a hacer algo por usted y por mí. He came to do something for you and I. Mire ahí mismo en el libro de Filipenses, Look right there on Philippians book, versículo 8. on verse 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Filipenses, ahí mismo, versículo 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death,
even dead on a cross. ¿No creen que es terrible? Don't you think it's terrible? Se murió, nació como hombre, He died, he came up like pero a man, aún se volvió a humillar and he even became humble ante los hombres. in front men, before men. Soportó todo lo que le quisieron hacer. He could handle everything that they wanted to do. Le golpearon, They hit him. le escupieron, They spit on him. le arrancaban la barba, They would pull his beard. lo latigaron, le pegaron. They hit him. No fue fácil. It was not easy. Y al final And at the end, extendió los brazos en la he cruz opened his arms in the cross para nuestra salvación. for our salvation. ¿Cuánto vale nuestra salvación? How much? What's the price for our salvation? El sacrificio The perfecto perfect sacrifice de el Hijo de Dios. of the Son of Aleluya. God. Qué tremendo. How tremendous. ¿Cómo entonces How then la iglesia del Dios vivo the church of the living God quiere volver a esclavizarse wants to become slave a los designios de la ley? again to the rules of the law? Es inconcebible. It's not understandable. Si usted lograra entender, If you would only can understand, si usted pudiera ver con su if espíritu you can only see it with your spirit, lo magnificente que era Jesús, the magnificence that was Jesus, su gloria. His glory. A cada paso, miríadas de ángeles le adoraban. To every step, all the many angels would worship him. Y dejó eso a un lado. And he left all that on the side. Usted y yo, You and I, si nos dan un trabajo donde nos van a pagar bien, if we get a job where they're going to pay us good, pero hay conflicto con la hora de ir a la iglesia. but there's a conflict with the time of going to church. Honestamente, usted y yo nos quedamos con el trabajo y la iglesia a un lado. Honestly, you and I will go to work and the church on the side. Porque no entendemos el sacrificio del Señor. Because we don't understand the sacrifice of God. Y más aún, Even more, haberse humillado hasta lo sumo. getting to be humble to the most. Y haber muerto en la cruz. And being able to die in the cross. Ese es el precio That is the price para nuestra salvación. for our salvation. Versículo 9 sigue diciendo, por lo tanto, And 9 says, for then, Dios le exaltó hasta los cielos God exalted him to the skies. y le dio un nombre And he gave him a name. que es sobre todo nombre. A name that's above all names. Jesús. Aleluya. Jesus. No hay de otro, hermanos. There's no other. No hagamos caso de las raíces hebreas payasas. Let's not believe all those teachings from the Vamos terminando. Libro de Romanos capítulo 10. Vamos a ir más rápido. Usted y yo somos salvos por esto. You and I were saved for this. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10.
if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and you are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Los apóstoles vivían por fe, The apostles were living by faith, no por la ley. not by law. La ley son obras. The law are deeds. Lea conmigo entonces rapidito Gálatas capítulo 2. Galatians 2. Lástima que no hay tiempo para meditar todo esto, pero espero que Dios Espíritu Santo enseñe a su espíritu. Gálatas capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. Aquí está Pablo hablando con Pedro, porque Pedro andaba de loco. So here is Paul talking to Peter. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. We who are Jewish by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Jesus Christ, that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law, because by the works of the law no one will be justified. Pablo le está diciendo a Pedro, tú y yo, judíos de nacimiento, hombre. Paul is telling Peter, you and I were Jewish from born. Sabemos que por la ley nadie se va a salvar. We know by the law nobody's going to be saved. Y le está diciendo eso And he's saying that porque Pedro andaba de hipócrita. because Peter was being a hypocrite. Cuando estaba solo, When he was alone, quería estar con los gentiles, he wanted to be with the Gentiles, comiendo carnitas de puerco, eating pork meat, comiendo de todo, eating of everything. como los gentiles. Gentiles do. Pero cuando vinieron unos judíos But when some Jews came de Jerusalén, from Jerusalem, de la iglesia de Jerusalén, from the Jerusalem church, entonces Pedro se empezó a hacer a un ladito, so he started going to the side para que no lo mezclaran con los gentiles. so they were not confusing with the Gentiles. Por eso es que le dice, oye, ¿qué te pasa, hombre? That's why he tells them, hey, what's happening? Por la ley nadie se va a justificar. Nobody's going to be justified. Somos by law. salvos por We la are fe en saved by Jesús. faith in Jesus Christ. ¿Se da cuenta? You- Pobres aquellos que andan siguiendo las raíces hebreas, For people who are following the Hebrew roots, a los sionistas, the Zionists, a los judaizantes or those Judas saints, y algunas otras and perversidades, some other perversities, como lo fue la Elena de White. as Elena White was. Pobre mujer, pero bueno. ¿Está usted bajo la ley Are you under the law, o está en la gracia? or are you under the grace? Si a usted ya le dijeron, no, usted tiene que hablar. And then if they already told you, you have to speak. Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach es el Salvador. es el Salvador. Si usted va a hablar, If you're gonna speak Adonai. Adonai, Déjeme decirle que ya está entrando a la ley de Moisés. you are already starting in the law of Moses.
Y mire lo que va a suceder. And look what's going to happen. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Unas cuantas escrituras más y concluimos. Hay mucho que hablar, ya le dije, pero no hay tiempo. Libro de Gálatas capítulo 2. ¿Por qué la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no está bajo la ley? Aquí lo dice Pablo, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Si estamos muertos, If we're dead, ¿cómo vamos a cumplir la ley? how are we going to accomplish the law? La ley se termina The law ends up cuando la persona muere. when the person dies. Si usted compra un carro If you buy a car y lo está pagando and you're paying it y se muere, and you die, irán los del que le compraron, le prestaron el dinero a la tumba. ¡Ey, sal de ahí! ¡Págame, págame! well, those people that gave you the loan are going to go get you out of the cemetery. No, usted ya está enterrado. No, you're underground already. Es lo que dice Pablo. That's what Paul says. En Cristo estoy muerto. I am dead in Christ. Por lo tanto, la ley ya no me aplica. So the law doesn't apply to me. Entonces, ¿por qué quieren seguir? Quieren ir al judaizante, hombre. Why you want to go to the Judaizers? Capítulo 13, ahí mismo en Gálatas. In Galatians 13:13. 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who's hanging on a pole. Somos libres. We are set free. Ya no estamos bajo la maldición. We're not under the curse. Pero, como en el antiguo tiempo, But as in the old times, así es también ahora. it is the same as today. Sigamos ahí en Gálatas, capítulo 4. Let's continue on 4, Versículos 9 y 10. 9 and 10. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.
versículos 9 y 10. But now that you know God, or rather are known by God, how is it that you are turning back to those weak and miserable forces? Do you wish to be enslaved by them all over again? You are observing special days and months and seasons and years. Es lo que le dicen. That's what they're telling them. Tenemos que guardar las fiestas. We have to make Fiesta. Tenemos que guardar el sábado. we have to accomplish the Saturdays. Tenemos que ver las lunas. We have to look up those moons, Y ahí andan los rabinos cochinos. and that's why the Viene la rabbits luna de sangre. are being the moon for blood. Ay, según los científicos, ahí no hay sangre. Es un fenómeno natural. Scientists, there's no blood. Pero no hayan que hablar, hombre. They don't know what to say. No entienden. They don't understand. Ellos aprendieron la letra. They learn the letter. No entienden. They don't understand. Si hubieran entendido, If they would understand, hubieran entendido they could have understand que la ley es Jesús. that the law is Jesus. En todo lo que es la ley, ahí está Jesús. In everything that is the law, there is Jesus. Un día les vamos a meditar esas cosas. Why Pero bien, this veamos is el meditate. Gálatas 5, versículo 2. 5:2. Del 2 al 5. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y dicen algunos payasos que no se pierde la salvación. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Aleluya. Mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace through the righteousness for which we hope. Usted se hace judaizante. If you become a Judaizant, Usted persiste en las raíces hebreas. if you persist on those Hebrew roots, Usted cayó de la gracia. you were fallen from grace. Por lo tanto, está bajo maldición. So you'll be cursed. Usted, sus hijos, su mujer, You, your son, your woman, hasta su gato y su perro. even your dog and cat. Están maldecidos, hombre. You're cursed. Y es lo que dice Pablo. That's what Paul ¿Por qué says. quieren vivir bajo la maldición? Why do you want to live under a curse? Si Cristo pagó por sus pecados. Christ paid for your sins. Y dicen estos perversos. And this wicked Oh, person. nosotros tenemos la Torá, And we have the Torah, los salmos y los profetas. the Psalms and the prophets. Nosotros pronunciamos bien los nombres. We pronounce the names very well. Nosotros pronunciamos bien las cosas. So we pronounce Porque a things nosotros se right, nos dio. because it was given to us. Mentiras. Son más indios que
Los indios del Salvador, hombre. It's a lie. They're Indians more than the Salvadorians. Se aprendieron 3 palabras y andan con el hebreo. They learned 3 words and they're already speaking Eso Hebrew. es ridículo. That's ridiculous. Pero bien, vamos terminando. Un último versículo. Let's read one more verse. Antes. El que se circuncida. ¿Qué buscas? Sí, pero todavía no lo he dicho. El que se circuncida The one that gets circumcised cumplirá toda la ley. will accomplish the whole law. Usted le pregunta a estos ignorantes, If you ask these ignorance, ¿cuántos mandamientos son? how many commandments there Tenemos are, los 10 mandamientos de Moisés, we have the 10 commandments of Moses, más las fiestas. plus those feasts, El Shabbat. the Shabbat. ¿Usted cree que sí? You think so? ¿Eso es todo? Is that it? Si eso hubiera sido, If that would have been like that, Israel hubiera sido perfecto. Israel would have been perfect. Pero no es así. But it's not like that. La Torah, The los Torah, profetas the prophets, y los salmos and the Psalms, tienen they have 632 632 mandamientos. commandments. Y los ignorantes latinos And the Latin, ignorant Latins, que no saben nada, that they don't know anything. sino solo los 10 mandamientos de Moisés, But the only 10 commandments of Moses. están bajo maldición por esta razón. They're under curse by this reason. Busque conmigo en el libro de Santiago. Look with me on the book of James. Santiago capítulo 2. Versículo 10. Por esta razón, los hebreos nunca pudieron cumplir la ley. Santiago después de Hebreos. Capítulo 2. Ok, diles. Por esta razón, For this reason, los hebreos nunca pudieron the Hebrews were never able to cumplir la ley. accomplish the law. Fue difícil. It was hard. Por eso fue necesario That's why it was necessary un cambio de ley. a new change of law. Santiago 2:10. James 2:10. Porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Ahora usted decide. Now you decide. ¿Quiere seguir las payasadas de esos? Pablo era muy serio. You want to follow them? Peter was very wise. Y dice en el libro de Gálatas, In Galatians book says, ojalá se mutilaran esos perros. I hope that those dogs will be mutilated. ¿Usted quiere seguir eso? If you want to follow that, Sígalo. follow it. Pero debe de saber But you must know que si no cumple toda la ley, that if you don't 632 accomplish all the law, 632 mandamientos, commandments, usted va para el infierno. you're going to hell. Porque leyó conmigo lo que decía la Biblia. Because you read with me what the Bible said. El que se mete a la ley de la gracia cayó. The one that gets under the law
it had fallen from the grace. Una lástima, el tiempo nos ha avanzado. It's sad that time just went on. Pero quiero que reflexione. But I want you to think about. No podemos We can estar con los hebreos y con los gentiles. we cannot be with the Hebrews and Gentiles. O estamos en la gracia Or we're in the grace, o estamos en la ley. or we're on the law, under the law. Otra vez, si usted If you decide guardar la ley, decide to go oh no, yo voy a under the law, guardar solo el sábado, or just the Saturday, las fiestas que me gustan, the feast that Lo I demás like, no. not the rest. pues no hay de otra, hombre. There's no other way. Si usted guarda una cosa, usted tiene que guardar 632 leyes, If you mandamientos. go under one, you have to go under all the 630. Y si no los cumple, And if you don't accomplish them, usted está perdido you eternamente. are lost for eternity. El sacrificio de mi Señor Jesucristo, The sacrifice of my Lord Jesus Christ, completo, feeling perfecto, perfect, preciado loved por Dios Padre. by God the Father, El único camino a la salvación. the only way to salvation. No hay de otra. There's no other way. Los apóstoles del Cordero The apostles of the Lamb, vivían por fe. they lived by faith. Esto es la gracia. This is the grace. En sus tiempos habían libros. In their time they had books, Así que no se deje engañar. so don't let them deceive you. No, ya. El Nuevo Testamento fue mucho después. The New Testament was long ago. Sí, es cierto. Yes, it's true. Pablo salió mucho tiempo después. Paul came up later on. Pero es que el asunto es sencillo. The thing is here is simple. La ley es de los hebreos. The law is of the Hebrew people. La gracia es para nosotros. The grace is for the Greeks, La gracia es para nosotros. or the grace is for us. Por eso es que ellos nunca van a entender el Nuevo Testamento. That's why they're never gonna understand the New Testament. Las epístolas. The epistles. Agarran algunos textos para decir en esto nos basamos, pero eso es mentiras. They just get a few verses to say we believe that because of this. Ellos predican la Torá. But they preach the Torah. Bien por ellos. Ahora, un desafío a usted. Now a challenge for you. ¿Quiere vivir maldito e irse al infierno? You wanna be living cursed and go to hell? Sígalos. Follow them. Pero si usted es inteligente, But if you're smart, si usted ama a sus hijos, if you love your son, usted ama a su mujer, and if you love your woman, usted no va a permitir que su mujer ande de loca como las mujeres de hace 2000 años en Israel. you're not gonna allow your wife to be doing what Es mucha santidad el vestido hasta el what- tobillo. how the way Mentiras, they hombre. dress. It's a lie. Siempre ha habido gente perversa. There always been wicked people around. Pero si usted quiere ser salvo But if you wanna be saved del infierno from hell y del lago de fuego, and from the lake of fire, acepte a Cristo Jesús accept Jesus Christ como su único y suficiente Salvador. as your only and sufficient Savior. Porque no hay más salvación. Because there's no more salvation. Escrito está. It is written down Solo en Jesús, only in Jesus, el Hijo de the Dios. Son of God. Oremos. Let's pray. Padre, te doy gracias en Cristo Father, I Jesús thank you in the name of Jesus por la unción del Espíritu Santo for the anointing of the Holy Spirit al enseñarnos tu palabra. by teaching us your word. Te pido que tu palabra I ask that your word, sea revelada al espíritu de mis hermanos. that your word be revealed to the spirit of my brothers. Enséñales, Teach them, capacítales para poder presentar batalla contra to el be enemigo. able to
present battle against the enemy. Amigo que me has escuchado, Friend that you have listened to. posiblemente tú digas, bueno, pues a mí no me toca eso. Maybe you say, oh, that's not for me. Yo no soy cristiano ni soy judío. I'm not Christian or Jewish. Sí, pero estás expuesto al lago de fuego. But you being exposed ¿Por to qué? that- Yo no cumplo la ley. Why? I'm not being under the law. Porque no hay otra escapación, otra forma de escapar, There's no other way to escape sino solo por Jesús. but only through Y Jesus. si Jesús no está en tu vida, And then if Jesus is not in your life, estás perdido. you're lost. Haga lo que hagas. Do what you do, Practiques cualquier filosofía. or even if you practice any philosophy Prácticas del budismo, or Buddhism Krishna, practice, cualquier cosa. anything, Tú decides. you decide. Este es el momento This is the moment en el cual puedes recibir a Cristo Jesús en where tu you can corazón receive Jesus Christ in your heart y empezar una vida nueva and to start a new life a lo que has vivido. to what you have lived. Voy a invitarle a todos a que repitan esta oración conmigo. I'm going to ask everyone to repeat this prayer with me. Señor Jesús, Dear Jesus Christ, reconozco I recognize que he estado that I have been separado de ti separated from you, y eso es pecado. and that is sin. Te pido por favor I ask you, please, que perdones todos mis pecados, to forgive all my sins, que me limpies that you clean me up con la sangre preciosa with the precious blood que derramaste en la cruz del that Calvario. you pour up in the cross of Calvary. Yo la recibo hoy por fe I receive it today by faith para mi salvación, for my salvation, porque reconozco because I recognize que tú eres Dios, that you are God, descendiste a la you tierra, descended to earth, habitaste como hombre, that you lived like men, moriste, you died, pero al tercer día but at the third resucitaste day you were resurrected. y ahora estás sentado And a la now diestra you're del sitting to Padre. the right of the Father. Reconozco que tú eres Dios I recognize that you are God, y ahora te pido, and I now ask you, entra en mi corazón, enter into my heart, cambia mi vida, change my life, haz de mí do of me la persona que tú quieres que yo the sea. person that you want me to be. Te recibo hoy I receive you today como mi único y suficiente Salvador. as my only sufficient Savior. Gracias Thank you por perdonar mis pecados for forgiving my sins, y por reconciliarme con Dios Padre. reconciliating me with God Father. Te pido humildemente, I humbly ask you, séllame seal me, con Dios Espíritu Santo. God Holy Spirit, Inscribe mi nombre and write my name en el libro de la vida. in the book of life. Amén. Amen. Usted hizo esta oración You did sencilla. this simple prayer. Usted vino a la salvación. You came to salvation. Somos salvos por fe. We are saved by faith. Ahora, todos los enfermos, All vamos the a orar sick por ones, let's ustedes. pray for you. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Te Jesus, pido que tu I Santo ask you that the Espíritu Holy Spirit toque la vida de todos los touch enfermos. the life of all the sick Sana ones, sus vidas. heal their lives, Echa fuera esas take, enfermedades. cast out all those Y que en infirmities, el nombre de Jesús that in the name of Jesus, reciban sanidad. they can receive healing. Por sus llagas For your fuimos wounds, we were nosotros curados. healed. Amén. Amen. Pidamos por las peticiones. Let's pray for Padre petitions. Celestial, Celestial tú Father, conoces el you corazón know de the cada heart of uno every single one, de mis hermanos y my amigos. brothers and friends. Te pido humildemente, I humbly ask you, bendíceles en esta noche bless them tonight and this de tal night manera in a way que reciban that you receive bendición de lo alto blessings from above en sus in their necesidades. needs. Conforme a sus necesidades, According to their needs, reciban sanidad, receive healing, reciban un milagro de Dios. receive a miracle of God.
En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Hermanos, que el Señor les bendiga poderosamente Brothers, God bless you in a powerful way. y mediten en esta palabra. And meditate on this word. Porque muchos lobos rapaces, Because many lobos, wolves han salido por el mundo. have gotten to the world. Pero la luz de Cristo But the light of Christ guiará sus vidas. will guide your lives. Amén. Amen.